Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, las obras de nuestra vida deben ser siempre buenas en sí mismas. Hay una verdad ontológica, hoy que tanto se ataca la verdad y el bien, cuando hay una desinformación o una perversión. No se trata de buscar el bien en sí. Se habla de eso, de que la verdad para cada uno. Entonces se relativiza todo, se relativiza el bien, se relativiza la verdad, se relativiza la justicia, todo se hace el para mí. Eso es verdad para mí. Si es verdad para ti, pero para mí. Se relativiza el bien, es bien para mí, pero si es para ti, pero para mí. Por eso, Dios, dueño y creador, ha hecho el bien, ha hecho la verdad. Y las obras, las cosas, las acciones, tienen una verdad en sí misma. Y hoy día, como digo, hay mucha desinformación y muchos no saben qué cosa es la verdad. Desde que Pilato preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y antes de esperar la respuesta se marchó. Eso es lo que muchos hacen, aprendieron el ejemplo. Con lo cual, no puedes decirle cuál es la verdad, en qué consiste, porque no les interesa. No puedes decirle cuál es el bien, porque no les interesa. Existe la verdad, existe el bien. Saben, cuando uno quiere divertirse, pues pregunta eso precisamente en un retiro para profesoras de centros educativos. Les pregunté, pero sí esperé la respuesta. A ver, ustedes que son formadores, díganme, ¿qué es la verdad? Y se quedaban que no sabían qué responder. Y cuando empezaban a responder, pues cosas que no diríamos sin base ni fundamento. ¿Qué es el bien? Miren, queridos hermanos, las cosas tienen que ser buenas en sí, buenas y verdaderas en sí, para mí y para Dios. No basta con que para mí sean convenientes. Pero digamos, ¿qué es la verdad? Ciertamente, la verdad es la realidad de las cosas. Las cosas son lo que son. Para mí es si estoy yo pensando de acuerdo a la realidad. Si mi pensamiento no está de acuerdo a la realidad, no es verdad para mí, es porque yo estoy en el error.
yo llego a la verdad, encuentro la verdad o digo la verdad, si lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo está de acuerdo con la cosa en sí. Te lo digo de otra manera. Hoy los que se piensan, los que se creen que ellos son lo que quieren ser, no es lo que dicen la realidad. Tienen un ser, una biología. Entonces, no es que yo pienso, quiero, soy, me siento, pero la realidad y lo que tú piensas son dos cosas diferentes. Eso no es verdad, eso es un error, una mentira. Puede ser error o puede ser mentira. Yo pienso que una persona que se ha hecho que se pinta, que se pone, que se transfigura, ciertamente se le puede dar una transfiguración que a primera vista yo pienso que es otra persona. Entonces estoy en el error. Ahora, cuando yo veo y digo que es otra persona, pero sé que no lo es, entonces estoy mintiendo. Porque lo que yo pienso no se corresponde con la realidad, pero por voluntad. Sabiendo cuál es la realidad, digo otra cosa. Eso es mentira. Cuando yo estoy equivocado, pienso diferente por un error, estoy en el error, con o sin malicia. Y el bien. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, para agradar a Dios, es la verdad. Pero Jesús fue el que nos dijo, la verdad os hará libres. Para hacer el bien, la verdad es básica. No es cuestión de hacer el bien que yo quiero, hacer el bien que Dios dice, que Dios quiere, el que es le agrada. Hagamos, por lo tanto, si queremos ir al cielo y queremos ser felices, el único camino es el del bien. Y eso por la verdad, en la verdad. La verdad os hará libres. Pero la verdad es la que no me engaña. Y por lo tanto, si esto es el bien, esto tiene su premio. Y si esto es el mal, esto tendré que pagarlo. Entonces las obras para ser meritorias requieren de unas condiciones. Para ser meritorias, ser agradables a Dios y ser después remuneradas por Él. Es decir, el día de la verdad nos encontraremos con lo que hayamos hecho. El bien para la vida, el mal para el castigo. Esta es la base, queridos hermanos, de la sociedad, de la persona y de la religión. No es inventarse lo que uno quiere o hacer las cosas como a uno le parecen. Hay que ser sinceros, verdaderos y honestos. Pero ¿cuál es el bien? Y cuando aquel grupo de profesoras les pregunté, después de darle vuelta y de enseñarle o decirle la verdad sobre el bien, y uno se queda, pues ciertamente, si tú eres un educador, tienes que saber enseñar y enseñar de acuerdo a las cosas. Entonces, ¿qué es el bien? Y entonces digo, por favor, no me contesten aquello de que el bien es, pues el bien. Muy bien. Nunca puedes poner a lo que vas a definir en la definición, sino es ¿sí? El bien es lo que es bueno, eso no define. El bien es lo que está de acuerdo con la propia naturaleza.
Claro, cuando no queremos aceptar que Dios nos ha dado una naturaleza y que esa naturaleza es la que yo tengo que respetar, es la que yo tengo que conservar, entonces el bien no me interesa. Por eso esta ideología de género, pues no existe una naturaleza, sino que yo hago la naturaleza. Como dijo el Papa Benedicto XVI, es la rebelión contra la naturaleza, pero la rebelión contra sí mismo, eso es la muerte. Eso es la muerte. Yo no voy a vivir destruyendo mi naturaleza, eso es morir. Las obras, como acabamos de decir, deben ser buenas en sí, buenas para Dios y buenas para nosotros mismos y buenas para los demás. Esto quiere decir, si las obras son buenas en sí, cada ser tiene su propia naturaleza. Y yo descubrir esa naturaleza y obrar de acuerdo a ella es hacer el bien en sí. Es decir, la relación entre las personas tiene su propia naturaleza. No es lo mismo la relación entre dos esposos, que entre dos amigos, que entre dos vecinos, que entre dos desconocidos. A nadie hay que desearle el mal, pero con el esposo y la esposa, ellos tienen una relación entre sí de acuerdo a la naturaleza del matrimonio. El matrimonio no es lo que yo me invento, no es que yo con cualquiera puedo llevar una relación de matrimonio. Es decir, dos hombres no pueden tener un matrimonio. Cuando se explica lo que es la palabra en sí, ¿sí? Viene de matrix, de la matriz, del seno de la mujer. Y munium es la riqueza, el guardar el bien. Entonces es el bien de la matriz. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio, la palabra, lo que significa es proteger el hijo. El fruto de la relación, ese hijo, eso es el matrimonio. Entonces, entre dos hombres no hay ninguna matriz. Si no tienen matriz, no puede haber matrimonio, porque el matrimonio viene, la palabra viene de ahí. Entonces, en sí misma, esa palabra, es decir, el matrimonio, no cabe, no existe, no puede ser, no hay naturaleza. Es otra cosa, pero no es un matrimonio. Entonces, en sí mismo, la cosa buena en sí misma tiene que estar de acuerdo con su naturaleza. La naturaleza del matrimonio, de la palabra, es el cuidar, proteger el fruto de la matriz, y la matriz es de la mujer. Pero entre dos hombres no hay ninguna matriz. Entre dos mujeres la matriz no puede dar fruto. Si entre dos mujeres la matriz no da ningún hijo, tiene que ser entre un hombre y una mujer. Así es donde hay fruto. Pues no puede existir matrimonio por la palabra misma si no es entre un hombre y una mujer. Ahora, pero para que haya matrimonio no solamente es una unión. Eso, entonces el matrimonio, la palabra tiene otra cosa más. Entonces, bueno en sí es estar de acuerdo con la misma naturaleza de la cosa. Bueno para la persona el matrimonio es de acuerdo al ser del matrimonio, no a lo que yo quiero. Y no pues otras degeneraciones. Y así se puede ir por todo en la relación humana, la amistad. Bueno para la amistad es una serie de cosas, no pasarse más allá, que ya es cuestión de matrimonios, no de amistad,
Yo con una persona no tengo lo mismo que tienen unos esposos. Eso ya es sobrepasar, ir más allá, salirse de la naturaleza de una amistad entre personas. Entonces no es bueno en sí, en la amistad, amigos, novios, etcétera, hacer lo propio del matrimonio, porque se sobrepasan, van más allá, cambian la naturaleza de esa relación. Y así podríamos seguir por relaciones entre las personas, por trato con las cosas, cualquier cosa que yo haga, ¿sí? El destruir la naturaleza, los bosques, hacer un incendio, va contra la naturaleza del bosque, el fuego. Entonces, eso es malo. Por eso es malo pegarle fuego a los bosques. Es malo. Y ahí ya podemos ir analizando la naturaleza, el ser en sí, para ver si lo estoy destruyendo o lo estoy conservando. Cuando conservo y obro de acuerdo a la naturaleza de la relación, de la cosa, entonces eso se llama bien. Yo tengo que conservar mi naturaleza. Para conservar la naturaleza necesito una serie de cosas. Una de ellas es alimentarme, comer. Entonces de ahí la anorexia, la bulimia, sean pecado, porque van contra la naturaleza, destruyen la naturaleza, y así tantas otras cosas. Para que una obra sea meritoria delante de Dios, tiene que ser buena en sí misma. Buena para Dios. No todo lo bueno es conveniente. Entonces, cuando yo tengo la vocación sacerdotal, no es conveniente el matrimonio. ¿Por qué? Por diversas razones que no es el momento para explicarlo ahora. Pero si alguien tiene algún problema de comprensión, pues en particular podemos verlo y decirle. Ahora que estaba en Perú, fui al hospital a atender a un enfermo, me llama, vamos, y de regreso, la familia del enfermo, venimos con un taxi, vamos a la parroquia, y el taxista, todo el viaje era tratando de convencerme de que los sacerdotes se tienen que casar. Y yo le decía, es que yo no quiero, es bueno que los sacerdotes se casen. Es que entonces no tendría tiempo de dedicarme al ministerio. Entonces, no había maneras. Es la persona que no quiere comprender. Entonces diciéndole, bueno, ¿tú por qué vienes a decir eso si no sabes lo que hay, lo que es el sacerdote? Yo me consagré libre y voluntariamente. Esa es mi vocación. Entonces, por vocación no es el matrimonio. Además, por conveniencia, para poder dedicarme al ministerio, ¿cree que yo podría a cualquier hora salir a ir a atender a un enfermo como acabo de hacer ahora mismo? Pues es que ahora no puedo, tendría que hacer tal cosa. Luego, ¿cómo podría yo hacer el ministerio sin dar gratis lo que recibiste y gratis sin cobrar? ¿Y cómo doy de comer a mis hijos? ¿Cómo doy a la esposa y demás? Entonces, son tantas las razones, pero nada, el hombre no entendía. Entonces no basta con que la cosa yo la quiera. Y esto es lo que hoy tenemos que comprender. Se ha cambiado la razón del bien de la conveniencia de la naturaleza a la conveniencia de mi gusto. Es bueno lo que me gusta y es malo lo que no me gusta. Y las cosas cuando me gustan o son buenas o hago que sean buenas. Tienen que ser buenas si a mí me gustan. Y si a mí me conviene hacer tal cosa porque me da un beneficio, y eso es lo que yo quiero, tener mis beneficios, pues es bueno. Entonces mentir cuando esa mentira me da una ganancia pasa a ser bueno por voluntad propia. Así no es, queridos hermanos. Las cosas son buenas para Dios si están de acuerdo a la voluntad de Dios.
Esa voluntad de Dios, primero, hay una voluntad de Dios positiva, universal, los mandamientos. Pero, ¿por qué los mandamientos son buenos? Aquí es donde digo, uno se divierte, ¿no? A veces hablando con las personas, preguntándole cosas, dejando a ver qué dicen, ¿no? Y entonces uno le va dando vueltas, le va poniendo la dificultad de las cosas, a ver si su razonamiento llega a buen término. Pero uno le ayuda, ¿no? Aunque le haga sufrir un poquito. Pero después de hacerle sufrir un poquito ahí, gastando su materia gris, entonces ya se le da la solución para que no se quede el pobre, ¿no?, un poco problematizado. Las cosas no son buenas porque Dios las quiere. Dios las quiere porque están de acuerdo a la naturaleza que Él ha hecho. Por eso, no matar está de acuerdo a la naturaleza que Dios ha hecho. No mentir está de acuerdo a la naturaleza que Dios ha hecho. Dios me ha hecho para la verdad. Por eso no quiere que mintamos. Ese es el mandamiento, no mientas. Lo que pasa es que Dios, los mandamientos fundamentales, los que protegen a la persona, la relación entre las personas, a la sociedad humana y la relación con Dios, la religión, para que no nos equivoquemos, nos los da bien claros. Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Lo que nos ha puesto en la naturaleza, por eso son los mandamientos de la ley natural, los que ha puesto en la naturaleza de la persona consigo misma, con relación a los demás y con relación a Dios. Y esto es lo que hace que hagamos la voluntad de Dios, porque Dios, al dar la naturaleza, ahí ya está su voluntad. Por eso, en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, lo que tenemos que buscar es la verdad. Él es la verdad, Jesús es la verdad. Lo que tenemos que buscar es el bien. Entonces, el obrar de acuerdo a lo que Él ha hecho en la naturaleza es obrar bien. Y entonces viene el mérito. Cuando hacemos las obras que son buenas en sí mismas, buenas para Dios, buenas para nosotros y buenas para los demás, esto son obras meritorias. Todo el mundo alaba lo que está de acuerdo, eso espontáneamente, salvo los perversos. Lo que está de acuerdo con la naturaleza en sí y para los demás. El mérito es la bondad real, o mérito es bondad real. Puede ser de dos clases, natural y sobrenatural. Según la clase de mérito, así la cualidad de los actos y el premio que merecen. De mérito natural, pues diríamos, ¿sabe lo que es el mérito? Dicho de otra manera, es como el termómetro. El termómetro no hace que la persona, la máquina, el motor o el ambiente estén fríos o calientes. Marca que están fríos o calientes, marcan lo que está. Si el termómetro está bien, te dice a qué temperatura está la persona, si tiene fiebre o no tiene fiebre, el ambiente, cuál es la temperatura en la cual estamos inmersos, o el motor del coche, pues tiene su termómetro y te dice si está funcionando bien a una temperatura adecuada, el funcionamiento será adecuado. Si está frío tendrá problemas y si se sobrecalienta, entonces tendrá más problemas todavía. Pues el mérito es como el termómetro. Te está diciendo si tú tienes mérito por una cosa es porque estás obrando bien, de acuerdo al bien y a la verdad.
Controlar el termómetro no es añadir ni quitar temperatura. Simplemente estoy haciendo que las cosas estén en su temperatura adecuada. Controlar el termómetro es mirar si está funcionando bien la cosa, si está bien el organismo, si está la temperatura, el ambiente a la temperatura que queremos. Por eso, cuando nosotros obramos, hacemos una obra, un bien, ya en nuestro trabajo, por eso el mérito natural es, mira, trabaja, hazme la limpieza de la casa y te pago tanto. ¿Qué es el mérito? El pago. Entonces, si no has limpiado nada, crees que tienes derecho a algún mérito, tienes algún mérito, pero si no has limpiado, ¿qué te voy a pagar? ¿Ve? El mérito está de acuerdo al trabajo, a la obra. Ahora, si tú me has trabajado, lo has hecho todo bien, tienes derecho a ese pago, tienes derecho a un mérito, a que te paguen. Eso es en lo natural. En lo sobrenatural, cuando yo obro el bien y la verdad, en la verdad, Dios entonces me da por esas obras un mérito, un premio. El premio está como el termómetro, declara que las cosas están en su sitio, están correctas, van bien. Por eso, los que no quieren aceptar el premio y la palabra que no les gusta y el castigo es, pues eso, ¿no conocen a esas personas que quieren cobrar sin trabajar? Entonces yo lo que quiero es que me paguen, y me paguen mucho, y trabajar poco o nada. Entonces, yo voy a limpiar, pero hago como que limpio, no hago nada, ¿eh? Espero el tiempo y ya, venga, a cobrar, a mi mérito. Eso es una injusticia. Entonces, si no has hecho lo que acordamos, entonces no tienes derecho a ese premio. Pues eso es lo que pasa, que con Dios muchos quieren lo mismo. Lo que quieren es el cielo para todos, la gloria para todos, todos felices y además todos iguales. O dicho de otra manera, que nadie sea más feliz que yo, que a mí me den el mismo premio que al mejor de todos. Ciertamente que la Inmaculada, Dios le concedió una gracia diferente a todos los demás, superior. Y ella correspondió, esa es la santidad, la correspondencia a la gracia de Dios en una fidelidad por encima de todos los demás. Si ella tuvo más gracias y correspondió de una manera más completa, generosa, tiene por lo tanto un mérito superior a todos los demás. ¿Y qué es el mérito? La gloria del cielo. Por eso tiene una gloria en el cielo por encima de todas las otras criaturas. El mérito, el premio por el obrar bien, de acuerdo a la naturaleza, dentro de la verdad y la voluntad de Dios. Habíamos dicho, esa voluntad de Dios tiene voluntad de Dios en sí misma. Dios ha hecho la naturaleza, pues lo que Él hace es lo que Él quiere. Y a cada cosa le da su naturaleza, para que haya el orden que Él ha querido poner en el mundo, en la naturaleza, en la relación entre los hombres, en la relación del hombre con Dios. Cuando yo me salgo del orden de la naturaleza, obro mal. Entonces no me puede premiar si encima de que te he llamado para que me limpies, vienes con las botas sucias de barro. Además, me empiezas a cambiar las cosas como yo las tengo. Imagínate que yo te pido, por favor, ¿me puedes ayudar? Mira, yo te voy a pagar, entonces hoy te doy una cantidad si me
limpias la casa. Muy bien. Entonces aquí tienes las llaves, aquí te abro la puerta, ahí está la casa, aquí están los elementos de limpieza y yo me voy, que es que tengo que hacer un asunto y regreso en 2-3 horas. Y me voy. Y la persona llega con unas botas sucias, empieza a mancharlo todo, pero en vez de limpiar, empieza a decir, ay, esta mesa mejor estaría aquí, esto estaría del otro, y me empieza a cambiar las cosas de sitio. Y cuando me lo tiene todo revuelto, que ni siquiera me lo pone en orden, llego yo y me encuentro los cajones abiertos, la ropa por aquí tirada, las mesas arrinconadas, lo otro por allá, y después dice, ay, mira, las 2 horas, para que me pague. ¿Que te pague? ¿De qué? ¿Ve? No solamente no me has limpiado, sino que además me has ensuciado y me has desordenado todo. Lo que mereces es, tú eres el que me tiene que dar a mí el perjuicio que me has hecho, porque yo ahora tengo que contratar a otra persona, ¿sí? Y no solamente para que me limpie, sino que además yo tengo que trabajar, tengo que ordenar y tengo que volver a poner todo como yo lo quería. Y si además me has roto algo, encima también eso. Entonces tú me tienes que pagar a mí el daño que me has hecho. Eso es no el mérito, sino el castigo. En nuestra vida, queridos hermanos, las obras todas tienen en sí mérito o demérito. ¿Saben? Cuando uno le llama castigo, ya hay algunas personas que empiezan a hacer una vibración interna, les produce como un temblor, un Parkinson. Eso no puede ser, no, eso no puede ser. Les da un ataque de Parkinson inmediatamente. Entonces ustedes, cuando no quieran que ciertas personas con cierta mentalidad les dé como ese ataque de Parkinson, no hablen entonces de castigo. Esa palabra fea, mala, no empleen esa palabra. Háblenlo más técnicamente. Hablen de demérito. ¿Sí? Esto es un mérito o un demérito, lo contrario del mérito. Así es que, entonces, cuando nosotros obramos de acuerdo a la naturaleza, simplemente el hecho de obrar de acuerdo a la naturaleza tiene mérito. Es decir, tiene una bondad. Esa bondad te hace sentirte bien, te hace ser bueno. Y la primera parte del mérito es como el comer. El comer es bueno para la naturaleza, porque me da salud, pero lo primero que me da es placer. Si la comida está bien, yo cuando me siento débil porque estoy hambriento, necesito para recuperar la salud, las fuerzas y para combatir contra los agentes externos, contra la enfermedad y demás, tienes que alimentarte. Te alimentas y te ponen una comida que está bien hecha y condimentada, lo primero que tienes es el placer, el bienestar. Entonces lo primero es, te sabe bien. Pero esa comida además te da salud, te da fuerzas, hace bien. Pues así es todo el bien. El mérito, lo primero que tiene es que te hace sentirte bien. No quiere decir que toda la comida siempre sea sabrosa. El médico te ha dicho, mira, tienes un problema de corazón y necesitas comer sin sal. Entonces, bueno, es que comerse esto sin sal, la verdad es que es un esfuerzo, un sacrificio. Sí, hay cosas que aparentemente no dan el gusto. No todas las obras buenas tienen que ser placenteras. Hay obras buenas que nosotros tenemos que hacer que son costosas, o dicho de otra manera, sacrificadas. Eso es lo que ahora en el tiempo del Adviento llamamos la penitencia. Prepararse para la venida del Señor es obrar el bien. Con el bien placentero y con el bien costoso, el bien sacrificado,
Ciertamente que hay una serie de cosas que son buenas para la naturaleza. Ciertamente, esa comida no condimentada, con unos condimentos que me hacen mal a la salud. Si la sal me produce un efecto malo para la salud, porque yo estoy en una salud deteriorada, y vean que es esto así, ¿eh? Cuando la persona está sana, los condimentos no le hacen daño. Cuando la persona está enferma, ciertos condimentos le hacen daño. Si le quitas esos ciertos condimentos, empieza a perder sabor, empieza a tener otro gusto, otra forma. No es tan placentero. Todo va unido. El bien en sí mismo, ese bien en cuanto para mí, el bien para mí, y el bien para la salud, entonces hace que yo pueda trabajar, que yo pueda moverme, hacer el bien para la sociedad, bien para los demás. Lo que es bueno en sí mismo, lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás es plenamente placentero y beneficioso. Ese es el bien completo. No basta con que lo sea para mí, es que a mí sí me beneficia, es que a mí sí me gusta. No basta con que eso sea solamente un placer personal y nada más. Tiene que ser bueno también para Dios. Entonces tiene un premio, un mérito. Y ese premio ya tiene una parte aquí y otra parte después eternamente. El mérito de nuestras obras, por la parte que a nosotros toca, depende de nuestro grado de gracia habitual o de caridad. Según sea mi unión con Dios, pues la misma obra, en unión con Dios, diríamos, el comer no es malo, pero si es mi enemigo el que me quiere matar, el que está comiendo, pues es malo para mí, porque va a tener fuerzas y va a estar más sano y más fuerte para hacerme el mal. Entonces, eso no es un bien para él, pero no es un bien para mí. Entonces, no es que todo el bien sea bueno para Dios. Hay que estar en la gracia de Dios. Nuestra unión con el Señor, nuestra pureza de intención. La pureza de intención y la unión con el Señor. Miren, si yo voy a hacer un bien, la limpieza, tiene que ser que lo haga bien, que sea limpieza. Pero que Él quiera que yo haga eso. Entonces no voy a meter en una casa a hacerle el bien. Mire, vengo a hacerle el bien, voy a limpiarle la casa. Digo, déjeme en paz, no quiero que me limpie la casa. Entonces ya la limpio yo, ya tengo la persona. Entonces no se meta en mi casa. No, es que es bueno, usted necesita, yo le voy a limpiar la casa. Que no quiero que usted me limpie la casa. Eso es lo que llamamos la unión con el Señor. No solamente es que la cosa sea buena, sino que esté además yo unido. El mayor grado de unión con Dios da más mérito. Por eso es que antes de hacer el bien, antes de tomar decisiones, pregúntale a Dios qué es lo que quiere. Porque ponerte a hacer cualquier bien que se te ocurra, no por eso vas a tener el mérito que tú te imaginas. Cuando las calles están, ve que tienen un agujero, en distintos países, en Perú, en Venezuela, por ejemplo, se da el caso de que las calles están con baches, con hoyos, con rotos, ¿no? Y las personas espontáneamente se dan ellos a arreglar el agujero. Entonces, ocurre lo contrario de lo que ocurre en una sociedad organizada, ¿no? Una sociedad organizada, ya sea la municipalidad, el ayuntamiento o el gobierno, el regional o el nacional, el que está encargado de esa carretera, entonces, ¿qué hace? Pues, arregla la carretera y paga a los trabajadores. Entonces, aquí lo que hacen es que los trabajadores ponen allá unas piedras o unas señales y agarran un balde y empiezan primero a pedirle a la gente, a los que pasan, dinero para poder arreglar eso.
primero buscan su paga y luego arreglan el agujero, te tapan un agujero. Entonces es un agujero que te han tapado, ¿no? Pero claro, es que tienen que comer. Como nadie les contrata, ellos hacen el trabajo. Entonces a los que pasan por allí les piden que les colaboren con una moneda, con algo, para poder arreglar ese hoyo. Y ciertamente los que transitan por ahí a diario, pues si quieren, pues le ayudan para que le tape un agujero en el camino. Entonces, claro, eso no es que yo tengo derecho a que me paguen. Tú no tienes derecho a que te paguen porque tú no eres la persona que tienes que arreglar esto. ¿Ve? Ahora, si quiero, te pago, y si no quiero, paso y arréglalo si quieres, pero yo no tengo por qué pagarte. Ni tengo que pagarte impuestos, ni tengo que pagarte un sueldo. ¿Ve? Entonces, porque yo me ponga a hacer el bien, no me tiene que premiar Dios. Cuando yo hago el bien que Dios quiere, entonces Dios me premia. Porque me ha contratado primero, me ha dicho, esto es lo que yo quiero. Por eso es. No vas a... Imagínate que entras a un restaurante. Y entras, el camarero te ve, te pone allí la mesa, y dice, un momento, ya que le traigo la comida, pero que voy a pedirla. No se preocupe que yo ya le voy a traer. Y empieza a traerte unos platos de comida, pero si esto no es lo que yo quiero, si yo no he pedido esto. Entonces, ¿pero por qué? Oiga, pero es que está buena. Pero si yo no digo que esté mala, yo lo que digo es que no es lo que yo quiero, es que no quiero comer esto. A ver, pero está usted enfermo, es que no puede. O sea, sí puedo, pero no es lo que quiero. Entonces, ¿será que yo todo el bien que haga Dios me lo tiene que pagar? Por eso es que tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Por eso es que yo cuando voy a hacer alguna cosa tengo que preguntarle, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Es esto lo que tengo que hacer? Dicho de otra manera, cualquier religión no le agrada a Dios. Eso es como entrar al restaurante y yo le voy a dar a Dios lo que yo quiero darle. La adoración a Dios hay que dársela como Él quiere ser adorado. Pero si yo se me ocurre, en vez de hacer la misa, ahora empezamos aquí a hacer un baile regional, pues eso no es la misa, no es lo que Dios quiere, no es lo que le adora. Entonces, no es hacer lo que yo quiero, lo que es bueno para Dios y Dios me tiene que premiar. Para que Dios me dé el mérito está en hacer lo que Él quiere que yo haga, como Él quiere que yo lo haga. A mí me gusta la carne, voy al restaurante, digo, por favor, la carne que esté poco hecha, y me la trae hecha, vamos, aquello está, pero ya casi carbón, ¿no? Señor, le dije poco hecha. No, es que a mí me gusta así. Pero es que no se la va a comer usted, es que me la como yo. Las quiero poco hecha. No es esto lo que le he pedido, yo no las quiero así. Pues eso es cuando nosotros queremos darle a Dios el culto que nosotros queremos. Que es a nuestro gusto. Y algunos tienen un gusto, pues, que es un disgusto, ¿no? Porque hay algunos que sus gustos son no sobrenatural, no divino, sino humano, carnal. Entonces quieren hacer todas las cosas de un modo puramente humano y carnal. Eso lo que significa es, vamos a hacer una fiesta para la Virgen. Cerveza, comida, diversión y baile. Oiga, ¿crees que eso es lo que le gusta a la Virgen? A beber, a tomar, a comer, a bailar. ¿Y has rezado? Dime, ¿has hecho un examen de conciencia? ¿Le has hecho a Dios, a la Virgen, una alabanza? ¿Le has dado culto? No se trata de hacer las cosas que sean buenas. Tiene que ser lo que Él quiere. Y entonces tendrán mérito. Nuestra unión con el Señor, nuestra pureza de intención. Miren,
hacer las cosas, pero la pureza de intención es, ¿qué es lo que Él quiere? Voy a hacer esto porque Él lo quiere, para agradarle a Él. Cuando yo hago las cosas que a mí me gustan para yo quedarme contento y satisfecho, yo me quedé feliz, hice lo que me gustaba, hice como yo lo quería. Eso no es pureza de intención, eso es egoísmo. Lo hice bien para mí, pero no para Él. Por eso hacer el bien para Dios es pureza de intención. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Entonces esto es parte de esta penitencia del tiempo de Adviento. Prepárate, querido hermano, para poder llegar a la Navidad haciendo las cosas que Él quiere, como Él las quiere, como a Él le agradan. Entonces, purifica tu intención. No te dejes llevar de los impulsos naturales, de qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te agrada, y entonces hacer las cosas como a ti te gustan. Esta es la pureza de intención. Si yo tengo la gracia de Dios, estoy en gracia de Dios, en amistad con Él, pero unido a Él, la unión con el Señor, y tengo pureza de intención, hago una obra buena, tendrá mayor mérito cuanto sea nuestro fervor, el ardor, el entusiasmo. Por eso, el hacer las cosas bien hechas, pero con alegría, con entusiasmo, con fervor de espíritu. Quiero agradarle a Dios, voy a hacer lo que le pregunto al Señor, investigo cuál es su voluntad, hacer de acuerdo a su voluntad y ahora hacerlo con alegría, con fervor de espíritu. Haz el bien bien hecho con esa alegría de hacerlo por Dios, de hacerlo bien. Cristo es la fuente de donde emana nuestro mérito. Él es el autor de nuestra santificación, la causa meritoria principal de todo el bien sobrenatural, cabeza del cuerpo místico al que pertenecemos. Cuanto más cerca al autor de toda santidad, tanto más gracia recibiremos. Por eso Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, ella comprendió una cosa. Como ella era la loca del sacramento del Santísimo, estaba enamorada de Dios, de Jesús, y Jesús en el Santísimo Sacramento, entonces le atraía con tal fuerza que siempre estaba. Y un día en la misa vio cómo del Señor, o en la adoración, vio cómo del Señor salía unos rayos de luz y calor, de bien y de amor. Entonces, ella veía que los que estaban más cerca físicamente, más cerca, a menor distancia, recibían más rayos de luz y de calor. Los que estaban más atrás recibían menos. Todos recibían. Pero si te acercas más a la fuente, al fuego, más te calientas. Si te alejas, recibirás, pero menos. Y vio que eran las gracias, la cercanía, esa unión de voluntades, unión de quereres, unión de deseos. No solamente es que yo hago lo que Él quiere, es que yo quiero lo que Dios quiere y yo deseo hacer las cosas como Él las desea. Es mi gusto, es mi contento. Lo pongo en Dios, no lo pongo en mí. Y la cercanía física dan mayor cantidad de gracias. Así es. Pues en una amistad yo quiero que la persona, mi amigo, pues que esté cerca, no que esté, ve, allá, vamos a ir los dos, el uno por allá y el otro por aquello. Entonces, pero esto, oye, acércate, ve. Entonces hay un algo que me hace sentir esa presencia que fortalece los lazos de la amistad, del bien
de la bondad. Pues con Dios es así. Por eso Jesús se hace niño en Navidad, para que podamos acercarnos a Él. Y tengan esto en cuenta, para que buenos y malos se acerquen a Él sin temor, y en esa cercanía puedan todos recibir mayores gracias para su conversión, los malos, para su santificación, los buenos. Por esta razón, las almas fervorosas, o las que desean serlo, han procurado siempre tener la unión más íntima con el Señor. Cuando uno empieza a vivir en el fervor de espíritu, busca mayor unión con el Señor, mayor frecuencia de sacramentos, mayor cercanía en la oración, mayor, no solamente yo me pongo a hacer oración en cualquier parte, sino ponerme mi altarcito cerca del Señor, como sacar el mundo y quedarme solamente para con Dios. La pureza de intención, o sea, la perfección del motivo que nos impulsa a obrar. Para ser meritorias nuestras obras deben ser inspiradas por un motivo sobrenatural de temor, de esperanza o de caridad. Pero vamos a dejarlo aquí. Entonces, pero esto es, queridos hermanos, la pureza de intención. Es tener un motivo de fe. Entonces, hacer las cosas por fe. Entonces, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios manda, así es. Pues esto es lo que yo lo voy a hacer porque Dios lo dice, porque Dios lo quiere. Lo hago por fe. Motivo sobrenatural de esperanza. Hago el bien, me porto así, dejo el mal, me aparto del pecado, porque espero ir al cielo. Y sé que haciendo esto voy a ir al cielo. Y como Dios me ha prometido que me va a llevar al cielo, me preparo para ir al cielo. Purifico la intención de mi obrar. De caridad. El amor a Dios. ¿Sí? Miren, el amar a Dios es lo que hace que la obra salga con más. Cuando uno ama de verdad, busca el bien del amado. Pero no solamente el bien en cuanto a lo conveniente a su naturaleza. También está el bien no ya de la naturaleza, sino del gusto. Es que ya la naturaleza de la persona no pide, digámoslo para que lo comprendamos, no pide el color de la ropa. ¿De qué color tiene que ser la ropa de acuerdo a mi naturaleza? Mire, eso, el color es una cosa que no está en la naturaleza, está en el gusto. Hay quien le gusta ir de blanco, quien le gusta ir de negro, de verde, de azul o del color que sea. Hay algunos colores que, bueno, que Dios sea bendito, ¿no? El gusto que le dio a este, porque ese gusto, vamos, es estrafalario, ¿no? Y van de una manera. Entonces hoy ven ustedes unas personas que se pintan el pelo de una manera, de unos colores, y entonces uno dice, pero, ¿y eso? ¿Qué gusto tiene este, no? Se le ha escacharrado el gusto. Pues eso ya es cuestión de querer, de voluntad, de gusto. Entonces, como sobre gusto no hay nada escrito, pero entonces el fervor del Espíritu es el que busca darle gusto a Dios. El amor siempre quiere que la otra persona esté a gusto, hacer lo que le gusta, las cosas como le gustan, el color que a ti te gusta, ¿ve? El orden que a ti te gusta, el adorno que a ti te gusta, porque además de acuerdo con la naturaleza del bien en sí, también para la persona ese es el gusto. ¿Sí? Dale gusto a Dios, ese es el fervor. El fervor ya es, lo fervoroso ya empieza la persona a buscar el gusto de Dios.
para que Él esté contento, sin salirse de la naturaleza, sin obrar contra la naturaleza. Nada más, querido hermano, por esta conferencia. Vamos ahora a los avisos. Tenemos, como en todas partes, la novena al Niño Dios a partir del 16 de diciembre a las 8 de la tarde. No dejemos de prepararnos para esta Navidad acudiendo al niño, haciendo la novena del Niño Dios. En otros sitios le llaman la novena de Aguinaldo, etcétera, tiene varios nombres, pero la novena del Niño Dios. Tenemos el rezo del Santo Rosario cada día a continuación de la Santa Misa, clases de catecismo para niños y jóvenes los sábados a las 12:30, los círculos marianos y clases para adultos sábados a partir de las 5 de la tarde. Vamos a hacer los círculos marianos, mucho les recomiendo para la devoción a la Santísima Virgen María. La virginidad, las vigilias de la Natividad y de la Maternidad Divina de María, el 24, la vigilia de Navidad, y la de Año Nuevo, la maternidad del día 31 de diciembre. Que estos 2 días están señalados, y tengan en cuenta que esto es lo que acabamos de decir. ¿Queremos hacer el bien para Dios? Pues la Navidad es el día de Dios, es el nacimiento de Jesús. Celébraselo para Él. El que lo celebra para sí es eso, una buena cena, bebida, mucho canto, mucha diversión, pero ni va a la misa, ni hace, ni pone el Belén, ni le canta villancicos al niño, ni hace oración. Entonces, eso es convertir una Navidad de la Navidad de Dios en una fiesta pagana personal. Y en vez de Año Viejo, pues a divertirse ahí porque se acaba el año, o sea, se está celebrando el día 1 la maternidad divina de María. Eso es celebrarlo para Dios, para la Virgen. Pues que estas 2 vigilias te invitamos a que vengas para que participes en estas vigilias. Ayúdanos a evangelizar, colabora con la Fundación NSE, con la campaña Canasta Solidaria. Tienen la rifa solidaria, se juega el 6 de enero, coincidiendo con la Lotería del Niño. Los calendarios, compra, llévate calendarios, regálalos, hazte socio colaborador de NSE y participa en un voluntariado, da tu tiempo, tu actividad, reza por los medios de comunicación en este tiempo, estamos todavía en el año del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Regala ahora por Navidad pues un libro, un CD, de tal manera que el bien que hagas, que sea bueno para la persona. Aquí tienen la novena a Nuestra Señora de Guadalupe, que ya estamos en ella, que ya el día 12 es la Virgen de Guadalupe. Entonces la Virgen quiso aparecerse en México y desde ahí bendecir con grandes gracias al mundo entero. Pues entonces no te olvides de la Virgen de Guadalupe. Rézale, hazle la novena, que tengas la novena de la Virgen para ir cada día preparándote a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Los niños que vieron a la Virgen, Lucía, Jacinta y Francisco de Fátima, entonces estas biografías o vidas que le llamamos Testigos de Cristo, de la colección Testigos de Cristo, para mientras que uno va conduciendo o está trabajando, es un audio que uno va escuchando y de esta manera pues puede hacer otras cosas, pero que se le queden las vidas de los santos y de estos niños que tanto fervor pusieron en el servicio y el amor de la Virgen María
y recordar las apariciones de la Virgen de Fátima, que siguen siendo muy actuales. Como dijo el Papa, son las las apariciones más proféticas de toda la historia. Las apariciones más proféticas. Por eso escucha el audio de los tres pastorcitos, las apariciones, los relatos y demás. Y después tiene aquí de San Leonardo de Porto Mauricio, el tesoro escondido de la Santa Misa. Vive con fervor el acto de mayor culto de Dios, donde puedes tener la mayor unión con Dios, que es en la Santa Misa y la comunión, conociendo cuál es este tesoro que tenemos de la Santa Misa. Pues entonces, el tesoro escondido de la Santa Misa de San Leonardo de Porto Mauricio te ayudará a conocerla y a vivir mejor, participar mejor en la Santa Misa. Ahora tendremos confesiones y a las 12:15 tendremos la siguiente conferencia.